Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Sé que quienes vienen en transporte hay complicaciones con el transporte y en 8 días ni qué decir porque pues obviamente las actividades empiezan más tarde. Y sé que algunos hermanos están de vacaciones, están fuera de Cuernavaca. Y otros quizás están tan en el espíritu navideño que pues no pudieron venir, ¿no? Como una vez me encontré un hermano hace años que estábamos en estas fechas de diciembre y pues no lo veíamos en los domingos de diciembre y le pregunté, oiga hermano, ¿todo bien? Le digo, no lo hemos visto estos domingos, y me dice, ay hermano, pues es que es Navidad. O sea que por celebrar a Cristo no tienen tiempo ni para venir a adorarlo a la iglesia. Pero bueno, hay de todo en las iglesias, ¿no? Ya comentaré algo más adelante, pero los que estamos aquí esta mañana, 25 de diciembre, vamos a continuar con el sexto mandamiento, que es Éxodo 20:13, que es no matarás. Estamos ya en la enseñanza número 38, creo que ya es la serie más larga que hemos compartido y todavía nos falta porque después de Éxodo 20:13 viene, ese es el sexto mandamiento, viene Éxodo 20:14, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Ya verán, yo acabo de atender hace unos días aquí dentro de la iglesia un asunto de adulterio. Es tremendo que aún dentro de la iglesia sucede esto. Éxodo 20:15, el siguiente mandamiento, no hurtarás. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea que, como dicen por ahí, todavía nos falta alguito para acabar esta serie. Y bueno, hace 8 días, regresando a Éxodo 20:13, pues comenzamos a ver ya este mandamiento, pero en el sentido ya no de matar físicamente, porque ya vimos con la palabra de Dios que se puede ser un homicida aunque no mates físicamente. Se puede ser un homicida aunque no se asesine. Primera Juan 3:15 nos daba mucha luz en esta verdad, porque dice que todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida, y sabéis que ningún homicida, ni el que asesina físicamente, ni el que aborrece a su hermano, tiene vida eterna permanente en él. Y comenzamos hace 8 días a ver en Mateo 5:21 cómo nuestro Señor Jesús le da la correcta interpretación al no matarás. ¿Y por qué el Señor Jesús puede hacer eso? Porque Él es el legislador, Él es Dios, Él es el que dejó esta ley, Él es Dios. Acuérdense que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, con toda autoridad, el Señor Jesús le da el sentido correcto al no matarás y comienza diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hasta aquí vemos que pues la interpretación primaria del no matarás es no quitarle la vida a otro ser humano. Y el Señor Jesús no dice que eso esté mal. Dice, no, está bien, lo oíste que fue dicho, pero vean lo que dice el Señor Jesús en el 22, ya ampliando el sentido profundo que tiene el mandamiento. En el versículo 22 dice, pero yo os digo, no está anulando, ya lo explicamos, no está anulando el mandamiento, está dándole la interpretación amplia y correcta, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio, entiéndase, de castigo, de condenación. Y explicamos que la palabra enojo, orgizo en el griego, pues habla de una ira, de un enojo encolerizado, de un enojo que me lleva a insultar, de un enojo que me lleva a herir y lastimar a otra persona con palabras, con insultos. Esa persona está igual de asesino que el Chapo Guzmán. A la luz de la Biblia también es culpable de juicio.
insultar, ofender, decir ofensas, decir palabras para ofender a alguien. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. Y explicamos que hermano se puede traducir como prójimo. Ahora, yo les decía que no es cualquier clase de enojo, porque a cuántos les enoja pues ver a los falsos maestros lucrando con el evangelio. A cuántos les enoja prender enlace, pues ya ni lo prendan. Ya ni lo prendan, ¿no? Pero prender la televisión, ese canal supuestamente cristiano, donde hay una bola de herejes lucrando con la Biblia, con el evangelio. Enoja, ¿sí o no? Pero yo les decía, una cosa es enojarme y otra cosa es poner a insultarme y decir esos son unos no sé qué y decirles y ojalá y los atropelle un tren. Ese enojo ya no se vale. Eso ya es otra cosa. Un día un predicador de sana doctrina, yo creo que le ganó, porque él luego lo explicó, le ganó la pasión y estaba tan enojado con esos falsos profetas que dijo, y el día que me encuentra uno, sí le doy sus golpes. Dice. Entonces, no va por ahí. Nos enojamos, lo denunciamos, alertamos a la iglesia. Ahorita al final les voy a compartir algo de esto porque hay que interpretar correctamente ese enojo. Pero bueno, no debemos callar al denunciar a los falsos profetas, pero de ahí a insultarlos y a ponerme a su nivel y decir son unos no sé qué de no sé qué tanto, no se vale. Hay que denunciarlos con toda claridad. Lo voy a compartir al final. Pero luego dice, y cualquiera, Mateo 5:22, y cualquiera es cualquiera, porque recuerden que la ley moral es ¿para quién? Para toda la humanidad. Sea cristiano o no, la ley moral de Dios está vigente para toda la humanidad. Cualquiera, dice la palabra de Dios, que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego, ni más ni menos. Y explicaba yo que necio y fatuo son formas de insultar. En el original, necio significa tonto, cabeza hueca, necio, y la palabra fatuos, moros, significa necio, estúpido, idiota. Pero ¿cuántas veces no hay insultos todavía mucho más fuertes que la gente prolifera contra otra persona? Hasta con la mamá se meten. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Cuando yo insulto, cuando yo le digo algo a una persona para lastimarla, para herirla, con malos deseos en mi corazón, estoy expuesto al infierno, al castigo, al juicio, a la luz de la palabra de Dios. Cuando ofendemos, porque cuando nos enojamos y decimos una palabra de enojo a una persona, ¿para qué se la decimos? ¿Para que se sienta bien? ¿Para qué le dices tonto? Digo, estoy diciendo tonto, pero algunos dicen unas cosas que de verdad no, impronunciable. Pero ¿con qué intención se las decimos? ¿Con qué intención le decimos a una persona un insulto? Pues con la intención de lastimarlo. Y en ese momento estamos violando Éxodo 20:13, no matarás. Porque dice el Señor Jesucristo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que cualquiera que le diga necio, que cualquiera que le diga fatuo, está expuesto al concilio y al castigo eterno, al infierno de fuego. Eso dice la palabra de Dios. Y a veces salen algunos, es que no se lo dije con esa intención. Entonces, ¿con qué intención? ¿Con qué intención le dijiste de la mamá? ¿Con qué intención le dijiste eres un infeliz? ¿De que se sienta bien? Porque recuerde que Dios conoce todas las intenciones del corazón. Dice Lucas 8:17 que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Él conoce lo más profundo de tu corazón. ¿Por qué le dijiste eso a esa persona? ¿Con qué motivo en nuestro corazón? Fíjense que Pablo, defendiendo su ministerio en otro contexto, pero en 1 Corintios 4:5, dice algo que hará el Señor cuando juzgue todas las cosas. Fíjense lo que dice.
Así que no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y escuchen qué va a hacer. Manifestará ¿qué? Las intenciones de los corazones. Dios conoce la intención del corazón. ¿Con qué intención hacemos y decimos las cosas? Dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En caso de que sea alabanza lo que merecemos, el reconocimiento de Dios a cómo obramos según su gracia. Pero también entendemos que el castigo, si es que somos merecedores del castigo, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Mucha gente dice, ay, no se lo dije con el fin de ofender. ¿De veras? Recuerda que Dios conoce el corazón. Llega una hermanita, ¿verdad? Y a lo mejor su vestido le queda mal y tú le dices, ay, qué bonita se ve, qué bien se ve. Entonces, Dios conoce las intenciones del corazón. Cuando hablamos y decimos, ¿con qué intención? Y si es de ofender y si es de lastimar, estamos en el supuesto de Mateo 5:22. Cuando le dices necio a tu hermano, cuando le dices fatuo, es que lo quieres lastimar y lo quieres herir. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a dónde? Al infierno de fuego. Fíjense, por cierto, aquí la palabra fuego viene de una palabra griega geena, que hace referencia a un valle en el Antiguo Testamento, el valle de Hinnom, que fíjense que en ese valle se hacían sacrificios humanos y se quemaban ahí. Lo pueden leer, por ejemplo, allá en 2 de Crónicas 33:6. Ahí la palabra de Dios, y hay algunos pasajes más, ¿no? Pasaban a los hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. De ahí viene Geena. De hecho, en Jeremías 19:6, de plano la Biblia lo llama el valle de la matanza. Dice, ya no se llamará más valle del hijo de Hinnom, sino valle de ¿qué? De la matanza. Jesucristo usa esta referencia para hablarnos de qué es lo que va a suceder en el infierno. Pero la palabra Geena, literalmente hablando del valle de Hinnom, en tiempos de Cristo, ahí en el valle de Hinnom había un basurero de la ciudad. Y ahí se quemaba la basura de la ciudad. Y ese basurero estaba constantemente ardiendo. El pueblo, bueno, el gobierno se organizaba para llevar la basura de la ciudad y se quemaba, y todo el tiempo el valle de Hinnom estaba en fuego porque llevaban la basura. Entonces, cuando Cristo dice en Mateo 5:22 quedará expuesto al Geena, les estaba hablando para que lo entendieran. Miren, así como arde la basura allá en el valle de Hinnom, así va a arder sus almas por la eternidad a todos aquellos, obviamente, que vivieron apartados de Cristo, cuya evidencia es que viven insultando y ofendiendo a las personas. Fíjense de qué tamaño es pues lo que el Señor Jesucristo nos deja claro, y quiero que vean que a final de cuentas la ley moral de Dios no solamente se enfoca en el aspecto físico del pecado, sino también en el espiritual. ¿Sí me explico? O sea, muchas veces dice uno, pues no he matado, pero has insultado. Porque del corazón salen las malas intenciones, los homicidios, dice la palabra de Dios. O alguien dice, vamos a ver ya pronto el séptimo mandamiento de Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y habrá quien diga, no, y es que yo jamás he cometido adulterio, yo soy fiel. Y vamos a ver que se puede cometer adulterio, igual que matar. Se puede cometer adulterio sin que el esposo o la esposa falten físicamente al pacto matrimonial, porque aún con la mirada se puede adulterar. Cuando alguien ve a un hombre o a una mujer con un deseo o con deseo de codicia, de desear a ese hombre y a esa mujer, en ese momento está adulterando. Lo que quiero insistirles es pues que delante de Dios, Dios ve las intenciones del corazón. Quizá no mataste ahí en la calle al rutero que se te atravesó, pero ¿qué tal le dijiste de la mamá? Y ojalá y te vaya. Imagínense, o sea, lo que el Señor está tratando
es con lo profundo del corazón. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, escuchen esto: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Fíjense, la palabra guardar, natzar en el hebreo, significa cuídalo mucho, valóralo, presérvalo. Tómalo como algo, como lo más valioso de tu vida es tu corazón, mi ser interior. Cuida que tu ser interior no falte nunca a nuestro Dios. Esa palabra, miren, cuando alguien tiene un objeto valioso, hay gente que, por ejemplo, tiene un carro y no quiere ni que le dé el sol. Lo cuida más que a la esposa. Sí, de verdad, miren, una vez vino una familia conmigo y me dijo la esposa, mire, tengo estas enfermedades y mi esposo no me quiere llevar al doctor, ni al doctor Simi, pero gastó 25,000 pesos de llantas y de rines. Fíjense, o sea, cuidaba más el carro que a la mujer. ¿Qué es eso? No, aquí cuidar nuestro corazón habla de cuidar nuestra integridad interior delante de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón limpio, íntegro delante de Dios, porque Dios trata con las intenciones del corazón. A Dios no lo apantallan las apariencias. Yo les he dicho, aquí todos podemos parecer San Pedro y Santa Lucía. Mira, el hermanito tiene cara de San Pedro y el hermano tiene cara de Santa Lucía o la hermana, pero afuera son unas verdaderas fichitas. Dios conoce el corazón, a Dios no lo apantallamos, Dios ve lo profundo del corazón. ¿Se acuerdan del joven rico? Ese amigo cumplía la ley. Miren, vamos a leerlo para estar en ese asunto, pero vean cómo Cristo se fue a lo importante, al corazón. Porque con eso trata la ley moral de Dios, con el corazón. No matas, pero con palabras cómo ofendes. Fíjense el joven rico, Mateo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo. Fíjense cómo nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento, ¿qué está citando? La ley moral de Dios. Los últimos mandamientos, los que tienen que ver con el prójimo. Y le dijo, dice, Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y hasta se puso muy gallito, ¿qué más me hace falta? O sea, yo, mira, no he matado, no he adulterado. El joven, yo creo que la gente lo ve, mira, ese es un hombre bueno. Pero como el Señor se va a lo profundo del corazón y sabía que en su corazón había un amor, ¿a qué creen? A las riquezas. Entonces el Señor tocó el punto, le tocó el callo, donde él estaba totalmente entregado a las riquezas. Y le dice en el versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué hizo el joven? ¿Siguió a Jesús? No. Se fue triste porque amaba más las riquezas, prefirió las riquezas que seguir a Jesús. Y no mataba, y no adulteraba, y honraba a su padre y a su madre. Pero dentro de su corazón había un amor al dinero. No quiso seguir al Señor porque amaba más las riquezas que a Dios mismo. Y parecía ejemplar. Por fuera yo creo que la gente hasta le aplaudía, pero amaba el dinero. Y dice 1 Timoteo 6:10 que raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y Cristo dijo en Mateo 6:24 al final que no se puede servir a Dios y a las riquezas.
No se puede. Entonces, ese joven que parecía ejemplar, que parecía que obedecía la ley externamente, su corazón amaba más al dinero que a Dios. Entonces, a Dios no lo apantallan las apariencias. Dios ve lo profundo del corazón. La ley moral por eso trata con el corazón, trata con lo profundo de nuestro ser. ¿Se acuerdan de 1 Samuel 16:7? Nosotros como seres humanos somos muy dados a juzgar por lo que vemos de afuera, y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ¿qué mira? El corazón. Y puedes no golpear, y puedes no haber asesinado, pero puedes ser un violador permanente de Éxodo 20:13, no matarás. Dios conoce que en tu corazón hay odio, rencor, por eso insultas, por eso no puedes perdonar, por eso tienes cosas en contra del que te hizo mal. Yo conozco personas que se dicen cristianas, que el marido las dejó hace 10, 15 años, y es la fecha que no pueden perdonar. Allá él, que Dios lo juzgue, tú limpia tu corazón delante de Dios. Y hablan mal de las personas y no pueden perdonar al marido. Una vez, miren, una vez, de verdad esto sucedió así. Se acercó una mujer conmigo hace tiempo y me dice, no sabe lo que me hizo mi marido. Dice, no sabe, me hizo, y me contó cosas bien bárbaras. Y le digo, ¿cuándo fue eso? No, hace como 10, 15 años. ¿Y no puedes perdonar? No, dices más. Me gusta una canción de la hermanita D'Alessio. Porque ella cree que tiene una hermanita, Lupita D'Alessio, de veras, no se rían, pero esto es serio. Fíjense lo que dice ella, que había una canción en particular, dice, esa me llega cada vez que la escucho, y les voy a leer algo de la letra de la música que le gustaba. Dice así, ese hombre que tú ves ahí es un gran necio, estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente, presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos rencoroso. O sea, para empezar, o sea, ¿ustedes creen que la que canta eso es hermanita? Bueno, a lo mejor hermana de alguien, pero yo le decía, hermana, o sea, ¿no puede perdonar? ¿Todavía hay rencor? No, es que hasta la leona dormida, así le dicen. Hasta, es que esas me llegan, no había perdonado, ni esa mujer que lo canta conoce el amor de Dios ni el perdón, si no, no cantaría eso, ¿o sí? Entonces esa mujer me dice, pues es que cada vez que pienso en mi exmarido, me pongo las de Lupita, fíjense lo que, de verdad, Entonces, ya de entrada escuchar música del mundo, digo, el cristiano busca alabar a Dios. Y luego estas que son puros insultos, y hay otras peores, no, ni me digan que se las citen, nada más se los puse como ejemplo. El asunto es que vean cómo, y esa mujer iba a la iglesia, y creo que servía, y creo que tenía un ministerio, y no podía perdonar al marido, y se la pasaba escuchando a esta mujer. Entonces, quiero que vean cómo la ley moral, Éxodo 20:13 en este caso, trata con el corazón. Alguien puede tener cara, insisto aquí, de Santa Cayetana o de San Lucas, pero en su corazón puede haber deseos contra otra persona. A la luz de la Biblia es un homicida. Así declara, es la palabra de Dios. A la luz de la Biblia es un homicida y está violando el 6º mandamiento, no matarás. Y a Dios, por eso les digo, a Dios no lo apantallan las apariencias. ¿Qué eran los fariseos? Unos cuates aparentaban, se ponían a rezar en las calles y la gente decía, no, pues es que estos son los hombres buenos, son religiosos. Pero como a Cristo, que es Dios, no lo apantallan las apariencias, ¿cómo les dijo? Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿y cómo les dijo? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Alguien ha ido a una tumba? ¿Qué hay adentro? Vamos a ver, dice, por fuera, han visto que hay la costumbre, sobre todo en México, no sé si en otros países, pero hay la costumbre de adornar muy bonito los sepulcros. Algunos hasta construyen una especie de capillas impresionante,
Pero vean lo que dice ahí, sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Quiero que vean, mas ¿por dónde? Por dentro. ¿En dónde es dentro? En el corazón, que es el que debemos guardar. No lo apantallaron. Parecían unos hombres excelentes, parecían todo, pero el Señor que mira el corazón sabe lo que hay en tu corazón y sabe lo que hay en mi corazón. Entonces quizás alguien, yo les decía hace 8 días, quizás si hiciéramos una encuesta, hermano, ¿usted ha matado? No, yo no he matado. Hermano, ¿usted ha matado? No, yo no he violado el 6º mandamiento. Pero a la luz de la Biblia, ¿cómo estamos? Hemos insultado a una persona, le hemos dicho palabras con el objetivo de lastimarla. Estamos en el supuesto de Mateo 5:22, cualquiera que le diga necio o fatuo está expuesto al infierno de fuego. A Dios no lo apantalla eso. Fíjense, Lucas 18:11, ¿se acuerdan del fariseo que fue a orar al templo? Ese se creía Santo Tomás de los Balcanes. Fíjense, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, porque yo creo que Dios no le escuchaba. Dice, de esta manera oraba, fíjense, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, porque había ahí un publicano. ¿Se acuerdan quiénes son los publicanos? Eran cobradores de impuestos, generalmente judíos que contrataba el gobierno romano y los judíos los consideraban traidores porque se dedicaban a cobrarle impuestos a sus propios paisanos judíos, pero además con métodos muy poco ortodoxos. Se llegaban a meter a la casa y decir, a ver, no has pagado impuestos, me gustó esta televisión, bueno, no había televisión pues, pero me gustó esta televisión, me la llevo, a ver, ese horno de microondas. Arrasaban con todo, entonces la gente los odiaba. Pero este fariseo oraba, mira, yo no soy como este publicano. En cambio, vean el publicano que llegó a orar también. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, señal de contrición, señal de dolor, de arrepentimiento. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. ¿Qué se reconoció él? Pecador. El otro decía, yo no soy adúltero, yo no hago mal, pero Dios conoce el corazón. Sé propicio a mi pecador. Y vean lo que dice Jesucristo. Os digo que el publicano pecador, descendió a casa, ¿cómo? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El publicano entendió que su problema era el pecado y vino humillado delante de Dios. El otro se creía el mejor hombre del mundo, y la palabra de Dios nos enseña que justamente su salvación es por gracia. Cuando venimos como este publicano, arrepentidos, entendiendo que hemos ofendido a Dios, en ese momento Él nos perdona. Él no anda buscando apariencias, Él quiere un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios. Ahora, tenemos que ser honestos. Cuando ofendemos con palabras, cuando le decimos a alguien un insulto, porque a lo mejor en el coraje tenemos que reconocerlo delante de Dios y pedirle perdón y no querer justificarnos. Porque muchos tratan de justificarse. Es que le grité y le dije de la mamá porque él me dijo primero. A ver, Dios te va a pedir cuentas por tu pecado, no por lo que hizo el otro. Tú ofendiste, pero es que me dijo, no, el problema es entre tú y Dios. Tú ofendiste. Pero es que me hizo Dios, no te va, bueno, como te hizo, entonces ya paso por alto. No, tú ofendiste, tú tienes que pedir perdón. Tú tienes que reconocer delante de Dios, no justificarte, porque muchos se la pasan. No, es que le grité porque me gritó, le dije porque me dijo. El Hijo de Dios tiene que aprender a soportar, a aguantar y aún a sufrir las vejaciones por causa de Cristo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:7. Los corintios andaban de la greña, se peleaban, pero miren, así que por cierto,
Es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Tenían pleitos entre los hermanos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Se los interpreto. ¿Por qué no se aguantan en lugar de desquitarse? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿A qué nos está invitando Pablo? A que aguantemos como hijo de Dios. Te dieron en la mejilla izquierda, ponle la derecha. Sufre el agravio, no contestes mal por mal. Porque no justifica que te hayan hecho un mal a que tú le contestes con otro mal. No justifica que el rutero te dijo de la mamá a que tú le digas del papá. ¿Me explico? Aquí dice la palabra de Dios, sufre, aguanta por causa de Cristo, como le decía Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:3, tú sufre penalidades como buen ¿qué? La palabra penalidades son sufrimientos, persecución, burla, rechazo, sufre todo por causa de Cristo como un buen soldado de Jesucristo. Entonces nunca tratemos de justificarnos. Ofendiste, pídele perdón a Dios y en cuanto te sea posible a la persona que ofendiste, independientemente que ella te haya hecho o no te haya hecho nada. Porque al que ofendemos primeramente es ¿a quién? A Dios. Porque con las ofensas, con los insultos estamos, pues, Éxodo 20:13, violando el sexto mandamiento, estamos ofendiendo a Dios. Entonces, vean lo que dice, regresamos a Mateo 5:22. Porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya entendemos el contexto de enojarse, un enojo que me lleva con odio, con coraje, a insultar, a desear el mal, a proferir palabras para lastimar a la otra persona. Será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué debe hacer un verdadero cristiano? Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vean lo que dice, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿qué dice? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y vean el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario, ¿cuándo? No, ahora sí, el próximo mes, ahora sí me voy a poner a mano con el hermano, le voy a decir que me disculpe. Así dice, no, dice pronto, en tanto que tú que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En otras palabras, antes de que Dios tenga que disciplinarte, antes de que Dios traiga el juicio sobre tu vida, ponte a cuentas con quien tiene algo contra ti. Al que te ofendió, tú ponte a cuentas, tú toma la iniciativa. No, es que me venga a pedir perdón. Tú ve y reconcíliate. Vean que la palabra de Dios nos manda a ir y reconciliarnos. Que no haya soberbia. ¿Cuántos? Es que me hizo y hasta que no venga y me pida perdón, lo perdono. Tú ve y reconcíliate. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, yo les decía hace 8 días y hacía la reflexión de que efectivamente es muy difícil reconciliarse con una persona inconversa. ¿Sí o no? El vecino a lo mejor que es da lata, pone música hasta altas horas de la tarde y de la noche y tú vas y hablas y no entiende. Es muy difícil reconciliarse con un inconverso. Primero porque no conoce el perdón de Dios y tampoco conoce el amor de Dios. Pero nosotros sí. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado ¿sobre quién? Sobre nosotros. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso Romanos 12:18 nos dice lo siguiente, si es posible, porque a veces no es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Con todos los hombres. A veces no es posible, insisto, porque es inconverso, porque no conoce el perdón y tú vas y le dices, discúlpame o te perdono, no te preocupes, y a lo mejor el otro dice, pues no me importa, y no quiere reconciliarse, no conoce a Dios.
Pero la reflexión que yo quiero enfatizar que hice hace 8 días es, si dos personas se dicen cristianas, dicen que conocen el perdón de Dios, dicen que tienen el amor de Dios en sus corazones, y esas dos personas que se dicen cristianas no se pueden reconciliar, algo pasa ahí. O una de las dos no es cristiana, o quizás las dos. ¿Cómo es posible que dos personas en una iglesia local o que tengas por allá otro hermano en Cristo vivan de la greña, peleados, no se hablen y no se puedan reconciliar? No es posible a la luz de la Biblia, no es posible. Y esas dos personas están en el supuesto de Mateo 5:22 porque están enojados entre ellos, no se pueden reconciliar. ¿Serán cristianos, hermanos? Y hay algunos que no llevan días enemistados, llevan semanas, meses y hasta años entre cristianos. Y les voy a decir por qué no es posible, además de que, por supuesto, si a ese hermano dice que Dios lo perdonó y que tiene el amor de Dios, y el otro también dice que Dios lo perdonó y tiene el amor de Dios, ¿por qué no se pueden reconciliar? Si además Dios nos dio un ministerio maravilloso, ¿cuál es? 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Esta frase "nos reconcilió" significa lo siguiente, fíjense. ¿Quién ofendió a Dios? Nosotros. ¿Quién vino a reconciliarse con nosotros? Dios hubiera dicho, no, que venga Él y me pida perdón, que venga Él, no, Dios tomó la iniciativa, Él vino y envió a Jesucristo, Él vino y envió a Cristo para que en la cruz del Calvario derramara su sangre, Él tomó la iniciativa. Por eso dice, nos reconcilió consigo mismo. Está bien, hijo, si tú te arrepientes, yo te perdono, ya Cristo pagó por ti. Pero vean lo que dice, y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. ¿Cómo cumplimos el ministerio de la reconciliación? Yendo y predicando el evangelio, decirle a la gente, mira, tu pecado te tiene enemistado con Dios. Tú eres pecador, la paga del pecado es muerte. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. ¿Cómo voy a andar yo reconciliando al mundo si no puedo reconciliarme con mi hermano que está aquí en la iglesia? O sea, suena ilógico que queriendo reconciliar al mundo y no puedo perdonar a mi hermano que me ofendió o no puedo reconciliarme. No puede ser a la luz de la Biblia. De acuerdo a de Juan 3:15 dice que todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, es un homicida, y ningún homicida tiene vida permanente en él. Y se acuerdan que vimos que aborrecer, la palabra miseo del griego significa amar menos. Yo lo explico así muy sencillo. La palabra miseo va desde me cae mal, no lo aguanto, no lo tolero, hasta lo odio. Y si tú tienes un hermano en Cristo que te cae mal, que no lo puedes ni ver, que hasta el estómago, las tripas te suenan cada vez que los ves, algo pasa, porque quiere decir que no lo amas, que no lo puedes perdonar. Y dice la palabra de Dios que si tú no perdonas, el Padre no te perdona. Así dice la palabra de Dios. No pueden reconciliarse dos personas que se dicen cristianas. No es posible a la luz de la Biblia. Y les digo, aquí en esta iglesia local hay casos. Y hago un exhorto en el nombre del Señor Jesús a quien esté en ese asunto que se pongan en paz delante de Dios antes de que venga Dios y tenga que poner cuentas él mismo. De verdad. A la luz de la Biblia, una persona así es un homicida. Porque no puede perdonar, porque en su corazón hay odio, rencores. Dice Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Cómo es posible que dos personas no se puedan reconciliar? De verdad exhorto a que si hay alguien en este caso, y yo creo que saben quién es, tú que estás en ese caso, reconcíliate ya con tu hermano en Cristo. Y miren, no quiero hacer, un día escuché esto, y lo digo con todo respeto, pero no cabe bíblicamente. Estaban en estas épocas decembrinas, Navidad, Año Nuevo, y el predicador pues sabía que había pleitos entre sus feligreses, ¿no? Que la hermanita Chonita ya no le hablaba a Pedrita, y Juliancito se veía mal con Jaimito, y había pleitos. Entonces el hermano pastor, quizá con buena intención, les dijo: hermanos,
Estas épocas son épocas de reconciliarse. Yo me pregunto, ¿y qué otras épocas no? Pero les dice, ¿qué no sienten el espíritu navideño? Y yo les voy a decir por qué se queda uno así. Para empezar, dice 1 Juan 4:20 lo siguiente, escuchen. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No, Señor, yo te amo, pero no te puedes ver con el hermano, ¿es un qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto no es un asunto de espíritu navideño, esto es un asunto del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántos saben que todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, ¿quién mora en su corazón? El Espíritu Santo, dice Efesios 1:13, por citar algún versículo. Efesios 1:13, dice que cuando creímos en Él, fuimos ¿qué? ¿Sellados con el Espíritu navideño? No, con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿qué provoca el Espíritu Santo en el cristiano? Gálatas 5:22, escuchen, no es el espíritu navideño que se manifiesta en diciembre, es el Espíritu Santo que está en el cristiano todos los días y que todos los días en el verdadero cristiano está obrando. Y fíjense lo que hace el Espíritu Santo en el cristiano, mas el fruto del Espíritu es amor, es el fruto. Ay, ese hermano no lo podía ni ver, pero ahorita terminando el servicio le voy a dar un abrazo. Es mi hermano en Cristo. ¿Quién produce ese fruto? El Espíritu. Gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso pueden perdonarse dos cristianos. Porque el Espíritu Santo, no el espíritu navideño, el Espíritu Santo está produciendo un fruto que es gozo, paz, benignidad, todo lo que acabamos de leer. Y vean el versículo 4, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, ¿qué dice? Unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Ya vieron cuál es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Y opera solo en diciembre? No, ¿verdad? El Espíritu Santo opera todos los días en el nacido de nuevo, todos los días. Y ahí está tratando el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa en uno que no es cristiano? Sucede lo que dice el mismo Gálatas 5:19. Dice la palabra de Dios, está hablando en el mismo contexto. Y manifiestas, evidentes, notables, son las obras de la carne, que son, y menciona algunas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades. ¿Ya vieron por qué están enemistados muchos dentro de las iglesias? Porque son manifiestas las obras de la carne. Enemistades, pleitos, son obras de la carne, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entiéndase, no son cristianos. Si te la pasas en enemistades, hablando de lo que estamos hablando, en pleitos, en disensiones, no eres heredero del reino de Dios. No has nacido de nuevo a la luz de la palabra de Dios. Porque el nacido de nuevo, volvemos a Gálatas 5:22, tiene un fruto porque el Espíritu Santo está morando en él. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso el verdadero cristiano quiere reconciliarse. Es el fruto del Espíritu en su vida.
Por eso Cristo le llama a los que sí son sus hijos en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Esta palabra anda habla de prisa. O sea, no dice anda el próximo año, ya por allá de enero, febrero, que se te ocurra, no. Anda, o sea, córrele y ¿qué? Y reconcíliate con tu hermano. Porque, repito, 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo hasta soy de tal denominación y yo, no, dice, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y dice aquí claramente que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, si no amas aquí a tu hermano, pues ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? Qué clara es, mis hermanos, la palabra de Dios. Por eso mi exhorto esta mañana es, reconcíliense. A veces con el mundo es muy difícil reconciliarse, con un inconverso, porque no quieren, porque no conocen, pero entre dos hermanos en Cristo les exhorto con toda claridad, porque dice, lo vuelvo a repetir, 1 Juan 3:15, que todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, es un homicida, dice la palabra de Dios, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, porque entonces una persona así, que se la pasa aborreciendo y en pleito, es una persona que viola constantemente Éxodo 20:13, no matarás aunque no haya matado físicamente. ¿Cuánto homicida habrá dentro de las iglesias cristianas? ¿Cuánto homicida no habrá dentro de las iglesias cristianas? ¿Habrá esta mañana un homicida en esta iglesia? Si te arrepientes y te apartas de tu pecado, alcanzas la misericordia de Dios. Yo sé que alguien pensará, hermano, ¿no iba a traer un mensaje navideño? ¿Qué más navideño que hablarles de a lo que vino Cristo? Arrepentíos y convertíos, dice la palabra de Dios. Ahora quiero terminar con esto y vamos a continuar el año que entra, porque ya el próximo domingo es el año que entra, si Dios permite. Pero quiero hacer una aclaración y una precisión. Ahí en Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Decíamos que necio y fatuo son formas de insultar. Cuando yo digo una palabra para herir y lastimar. Pero yo les decía al principio sobre los falsos profetas. Uno no debe llegar a insultar y es un no sé qué, y ojalá y se muera, y ojalá eso no cabe. Pero bíblicamente sí puedo señalarlos, denunciarlos y describirlos, y no es insulto. Se los voy a explicar con la Biblia. Porque a veces si uno se levanta y yo puedo decir, miren hermanos, ¿a poco no les da coraje esos pillos detrás del púlpito? No estoy ofendiendo. Un pillo es aquel que hace algo incorrecto, aquel que roba, aquel que hace algo totalmente contrario a la ley. Entonces, si detrás del púlpito roba, manipula la escritura, pues sí es un pillo. No lo estoy insultando, lo estoy describiendo, lo estoy denunciando. ¿Ven la diferencia? Si yo le digo, son unos ladrones, tampoco lo estoy insultando, estoy diciendo una verdad. Y para eso quiero que me acompañen a la carta de Pablo a Tito en el capítulo 1, donde yo quiero que vean este texto, cómo Pablo habla duramente contra los engañadores. Y no dice, ay, no hablen fuerte contra ellos porque no vayan a ofenderse. Quiero que vean la claridad de este texto. Sucede que en esta iglesia, ya se, como en todas las iglesias, cuando uno lee Tito, Timoteo, los engañadores ya se habían metido por todos lados. La primera carta de Juan, bueno, Juan les dice, no, tan tremendo, mucho falso maestro ya han salido por el mundo, dice Juan. Por todos lados ya se habían metido los falsos maestros, los engañadores. Y Pablo manda a Tito a Creta para que pusiera orden porque se habían metido los engañadores. Y les voy a leer en antecedente y ahorita entramos al punto. Dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente. Había problemas doctrinales porque se había metido mucho engañador. Dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados. O sea, le está diciendo, ve y establece verdaderos pastores. Había muchos engañadores. Dice versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor, fíjense el 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñanza. O sea, un hombre de sana doctrina, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque ya había engañadores, falsos maestros. Pero quiero que vean cómo Pablo se empieza a dirigir a esos engañadores, a esos que contradecían la palabra. Versículo 10. Porque hay aún muchos que contumaces. Yo sé que alguno dirá, y eso pues no está fuerte, ¿no? ¿Qué significa? La realidad que en el griego la palabra anupotactos era una palabra fuerte que significa, escuchen, rebeldes incorregibles. Mira, dice Pablo, hay muchos rebeldes incorregibles. Y alguno dirá, pues no está tan fuerte, ¿no? Pues, quizás no está tan fuerte. Pero luego les dice, habladores de vanidades. Ahí la palabra habladores de vanidades es la palabra mataiologos, que equivale a decirle peleoneros, ociosos, habladores de tonterías. Son unos verdaderos habladores. ¿Está insultando Pablo? No, los está describiendo. No es un insulto, pero viene todavía algo más fuerte. Habladores de vanidades, y luego ¿qué les dice? Engañadores, mayormente los de la circuncisión, versículo 11. A los cuales, háblales quedito, mira, no se me vayan a ofender, pues es que andan mal, así dice. Es preciso tapar la boca. Ahora no quiere decir que vayamos allá donde hay un falso profeta y órale, cállese. No, lo denunciamos, lo exponemos con la palabra de Dios, lo dejamos callado con los argumentos de la palabra de Dios. No vayan a ir a tapar bocas allá en las iglesias ahí, con su bozal. Dan ganas, pero no es por ahí. Dice que trastornan casas enteras. Acuérdense que la iglesia en ese tiempo se reunía en casas, porque no había manera de congregarse así multitudes por la persecución. Entonces se metían a las casas donde se predicaba la palabra y trastornaban con sus herejías, enseñando. ¿Por qué? Ahí está el problema básico de esos falsos profetas. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, estos eran los ancestros de los del canal Enlace. Enseñaban por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero vean el versículo 12 y ahorita se los explico. Vean lo que dice aquí. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, aquí los cretenses se refiere a esos engañadores. Ahorita se los enseño un poquito más con algo del griego. Los cretenses, esos que engañaban, esos que eran que se metían a las casas a trastornar con enseñanzas equivocadas, dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Alguno podría llegar, oye Pablo, Mateo 5:22, cualquiera que le diga fatuo o necio está expuesto al infierno de fuego, dice Jesucristo. Pero ¿qué está haciendo? Aquí no es Pablo el que está hablando. ¿Quién está hablando ahí? Dice, uno de ellos, su propio profeta. Déjenme se los explico así rápidamente. Había un hombre, un filósofo al que se refiere aquí, no cristiano. No, era un no cristiano. Era un filósofo poeta llamado, por aquí me anoté el nombre, Epiménides. Epiménides no era cristiano y sin embargo al ver a esos engañadores los describió como mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Déjenme decirles del griego algo de lo que significan esas expresiones. Por ejemplo, la palabra primera que se dice, malas bestias, es una palabra griega, serión, que significa animales
ponzoñosos. Cuando dice malas bestias, son unos víboras, también significa víboras, animales ponzoñosos. Está más fuerte que fatuo y necio, ¿no? Son unos animales salvajes, también se puede la nueva traducción viviente lo traduce como animales crueles, glotones perezosos, vivían como sanguijuela sacándole el dinero a la gente. Por eso ese inconverso llamado Epiménides, mejor que gran parte de la iglesia se dio cuenta de estos pillos, porque a veces así sucede. A mí ha habido gente inconversa que me dice, no, el otro día prendí ese canal Enlace y esos cuates son una bola de rateros. Digo, ¿sabes que algunos hasta les mandan dinero al canal por medio de transferencias, de giros, pero inconversos? Yo les conté un caso ahí muy claro, se lo recuerdo rápido, de que el periodista mexicoamericano Jorge Ramos entrevistó al cantante que algunos de ustedes quizá todavía siguen, que se llama Jesús Adrián Romero. Y es un pillo, a la luz de la palabra de Dios, es un pillo con las descripciones que aquí nos dan, porque ha lucrado con el evangelio. Pero sus canciones además muchas ya ni siquiera mencionan a Dios. Mejor Jorge Ramos le dijo, oye, es que tus canciones no mencionan a Dios. Las puede cantar Shakira, las puede cantar Luis Miguel. Fíjese, mejor Jorge Ramos se da cuenta de eso, que mucha gente que hasta paga por esos discos. Vender alabanzas, vender música para alabar a Dios, hacer negocio con eso. Bueno, este profeta pues se dio cuenta, aquí Pablo lo describe como profeta, pero en realidad era un filósofo, en el original finalmente se puede equiparar, pero vean que les dice mentirosos, malas bestias, glotones. Ahora, lo interesante es el siguiente versículo, 13. ¿Qué dice Pablo a lo que dijo Epiménides? Este testimonio es verdadero. O sea, Pablo dice, lo suscribo, lo que dijo Epiménides, aunque sea del mundo, es cierto. No dijo Pablo, ay, qué fuerte habló este Epiménides. No, es un no, Pablo dijo, este testimonio es verdadero. Por tanto, dado que es verdadero, Tito, tiene razón ese cuate, aunque no es cristiano. ¿Tú qué debes de hacer, Tito? Diles, ay, jovencitos, andan un poco mal. No, repréndelos, porque ya se habían metido a las iglesias. Repréndelos suavemente. ¿Así dice? Duramente, para que sean sanos en la fe. Pablo sabe que muchas veces tú puedes confrontar a una persona que está introduciendo alguna herejía en la iglesia o algo, y a veces agarran la onda y dicen, oye, sí es cierto. Pero otros dirán, no, yo estoy bien, y se meten a las iglesias a trastornar, y si se les reprende, dicen, pues me voy a parar de sufrir, o al centro mundano, o amistad mundana, o no sé a dónde. Pero la palabra de Dios nos manda reprenderlos duramente. Así está de claro, quiero que lo vean ahí, repréndelos duramente. Se lo dijo a Tito como pastor. No dijo, no les vayas a hablar fuerte, mira, no les vayas a decir, glotones, malas bestias. Dice, repréndelos. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para señalarlos y decir lo que son, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando los fariseos, lo acabamos de leer en Mateo 23, 27, que finalmente eran unos engañadores? ¿Cómo les dijo? Mateo 23, 27. Hay de vosotros escribas y fariseos. Y luego, ¿qué les dijo? Hipócritas. Pero luego vean allá en Juan 8:44. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya no les dijo, ustedes andan un poquito mal y miren, no quiero ofenderlos. No, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando llegó Jesús al templo y estaban vendiendo, ¿se acuerdan? Palomas y corderos, y había ahí una mercadería. ¿Se acuerdan qué les dijo Cristo? Mateo 21:13, por ejemplo.
y les dijo, escrito está, casa de oración será llamada, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Qué les dijo, mis hermanos? Son unos ladrones. Imagínense si viera lo que se hace hoy en las iglesias. Lucran con la fe de la gente, lucran, ven, pacta por tu milagro, ven, siembra y Dios te va a dar 100 veces más. Estás enfermo, manda al canal. ¿Se imaginan si lo hubiera visto Jesús? Pero déjenme darles una noticia, sí lo ve, porque es Dios. Ya no tarda el juicio, mis hermanos, sobre esos. Pero nos toca denunciarlos y no es insultarlos. Decirles son unos ladrones, no es insultarlos, es describirlos con toda autoridad y decir lo que ellos son, porque hemos sido llamados, dice Judas 1:3, lo pueden leer en casa, sí, hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ahí yo no estoy cayendo en el supuesto de Mateo 5:22, cualquiera que le diga necio o cualquiera que le diga fato está expuesto al infierno de fuego. No, los estamos denunciando. Insisto, tenemos que cuidar nuestro corazón y que la pasión no nos gane, porque también he oído predicadores que ya los insultan hasta con palabrotas, o sea, y ese cuate es un no sé qué, y tranquilo. Los denunciamos, sí son unos ladrones, sí son a la luz de la Biblia, malas bestias, glotones, perezosos, que viven como sanguijuelas quitándole el dinero a la gente. Pero también la gente tiene su culpa, porque no escudriñan, porque quieren su milagro y no buscan al Señor de los milagros, buscan los milagros del Señor. Entonces, también esa gente no es tan inocente, mis hermanos. Esos que andan ahí en pare de sufrir y esos que van ahí por su milagro, también andan buscando todo menos al Señor Jesucristo. Entonces eso debe de quedarnos claro. Entonces queda claro pues cómo no caemos pues en el insulto cuando los denunciamos. Porque sí, un día me dijo una hermana, es que pastor, usted no hable ya contra ellos, ¿qué se trae? ¿Qué le hicieron? No, a mí no me hicieron nada. Pero la palabra de Dios me manda, ahí lo dice Isaías, ladrar como un perro. Es una metáfora que utiliza Isaías, porque el Señor les dice, ustedes ven el peligro y no ladran. Le dice a los atalayas, a los pastores, cuando ven el peligro, no ladran, cuidado, ahí viene un lobo con piel de oveja. A eso nos manda la palabra de Dios. Y entonces, o también me han dicho, hermano, ¿usted quién es para juzgarlo? A ver, yo no estoy juzgando en el sentido de condenación, yo estoy juzgando en el sentido de discernir qué está bien y está mal, y me toca denunciarlo. Pero es que, hermano, Mateo 7:1 es la primera que te sacan, y aquí ya lo he explicado varias veces, se lo explico rápidamente para terminar por hoy. ¿Se acuerdan de Mateo 7:1? ¿Qué dice? No juzguéis para que no seáis juzgados. Yo quiero que vean ahí en su Biblia, porque sí traen su Biblia, y búsquenme en todo el pasaje si habla de falsos profetas. Porque acuérdense que la Biblia hay que interpretarla en su contexto. Mateo 7:1 en adelante, ¿está hablando de falsos profetas? ¿Está hablando de estos engañadores? No, vamos a leerlo rápidamente. Mateo 7:1, no juzgues para que no seáis juzgados. Y empieza a explicar, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirá a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Habló de los falsos profetas? ¿Vieron ahí? Miren, los engañadores tienen su paja. No, está hablando del pecado. Si alguien está en pecado, vamos a suponer que alguien cayó en adulterio, tiene su bigota, y de repente se encuentra un hermano que se fue y se echó sus alcoholes. Y entonces el adúltero le dice, ay, anda muy mal usted, hermano. Tú con tu bigota y el otro con su pajota. ¿Quién eres tú para decirle si estás igual? Pero habla de falsos profetas, no. Habla de los engañadores, no. Habla de que si estás en pecado, ¿quién eres tú para decirle al otro que está en pecado? Es más, dice el último versículo, quita primero la viga de tu ojo y entonces verás bien entonces sí decirle, hermano, lo exhorto en el amor
a que mire la pajota que trae ahí. Está usted en adulterio, está usted en mentira. Tú que ya veniste delante de Dios y te limpiaste delante de Él, entonces vas. Pero no habla de falsos profetas. No habla de ellos. Entonces, cuando alguien dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, para que yo no denuncie a esos engañadores, está sacando un texto fuera de contexto. Ahí el texto no nos está invitando a no decir nada de los engañadores. Por eso Pablo le suscribió lo que dijo el profeta aquel, el poeta Epiménides: malas bestias, glotones, perezosos. Qué fuerte. Y en el original es todavía más fuerte. Sí podemos denunciarlos, hermanos, con toda claridad. Y uno debe cuidar, ¿verdad? Porque a veces nos gana la pasión y no denunciarlos, y a lo mejor en una de esas, uno de esos se convierte al Señor y viene al buen camino. Puede suceder. Amén. Hay algunos que están tan metidos que yo creo que no, pero bueno, mientras hay vida y esperanza, dice la palabra. Por eso Pablo dice en Tito 1:11, sobre ellos a los cuales es preciso tapar la boca. Entonces, nos toca, mis hermanos, dejar en claro que Éxodo 20:13 se refiere, ya en el sentido de no matar físicamente, a herir, a lastimar, a tener malos deseos contra una persona. Cuando alguien hace eso, entonces sí está violando el sexto mandamiento. Tener mucho cuidado. Y termino exhortando a los que son o se dicen hermanos en Cristo y todavía traen pleito entre ustedes: ponte de acuerdo con tu adversario antes de que venga el Señor y traiga juicio. Vamos a despedirnos en oración y continuamos en 8 días. ¿Cuántos esta mañana, mis hermanos, necesitan reconciliarse con alguien? ¿Cuántos esta mañana necesitan reconciliarse incluso con alguien aquí adentro? No te lo digo yo, lo dice la palabra. Anda y reconcíliate. Dice Mateo 5:25, pronto. No dejes que pase este día si la persona está en este lugar. No te expongas. Si eres hijo de Dios, no te expongas a su castigo, porque Dios al que ama disciplina. Ponte a cuentas con esa persona con la que has tenido diferencias. Comienza bien esta semana poniéndote a cuentas. O aun si tienes a alguien que no es cristiano, pues tú haz tu parte, ve y reconcíliate. Si él no quiere, bueno, en cuanto dependa de nosotros, pues tratar de estar en paz con todos los hombres. Pero asegúrate en tu corazón que no hay un deseo de lastimar, de herir, de rencor contra alguien, porque estás faltando al sexto mandamiento: no matarás. Y si aborreces a tu hermano, dice la palabra, eres homicida y no tienes vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados, apártate de ellos de una buena vez. Pero también quiero hacer un llamado, porque quizás lo primero que necesitas es reconciliarte con Dios. Quizás eso es lo que necesitas esta mañana. La Biblia dice que tú vives enemistado de Dios a causa de tu pecado, pero que Él vino para reconciliarnos con Él mismo a través de la cruz del Calvario. Si tú esta tarde te arrepientes de tus pecados, le pides perdón, realmente reconoces que el merecedor del infierno eres tú, y que gracias a la obra de la cruz, gracias a que Cristo derramó su sangre, eres perdonado. Si esta mañana tú lo haces, Él te perdonará, dice la palabra. Arrepiéntete de una buena vez, reconcíliate con Dios, y entonces podrás reconciliarte con los demás. Ponte a cuentas de una buena vez. Pongámonos de pie. Bendito Padre, tu palabra dice que tú nos has dado el ministerio de la reconciliación. Qué privilegio, pero qué gran responsabilidad de ir y decirle a la gente que se puede reconciliar con Dios a través de la sangre de Jesucristo, a través de la obra de la cruz. Pero qué triste a la vez que haya personas que se dicen cristianas que no se pueden reconciliar entre ellas. Yo pido en el nombre de Jesús que si hay alguien aquí en esa condición,
hoy, ande y se reconcilie con esa persona. Que no pase de este día sin que te reconcilies. Gracias, Padre, en esta hora. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos y estudiar tu palabra. Sabemos que gran parte de nuestro país celebran aparentemente la Navidad, pero la verdadera Navidad es que tú viniste a nacer con un propósito de morir en esa cruz del Calvario por los pecados del mundo. Yo te pido que podamos ir y llevar este mensaje con toda claridad, y no solo en estas fechas, sino siempre, cada día, que tengamos a alguien enfrente que no te conoce, que le llevemos con toda claridad el mensaje de arrepentimiento y de fe en el Evangelio de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.